Es sábado 23 de agosto del año 2025. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Bienvenida Mindy, Sergio, Pepe y este servidor. Y también nuestra querida Magdita y nuestros hermanos que nos van a acompañar. Vamos a iniciar con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que podían inducirnos en error, y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner a discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el acogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Que así sea. ¿Y algún tema en especial, Magdita, que tenga ahí usted? Oye. Puede ser la caridad. ¿Qué opina usted, Magdita? ¿Qué número de...? Es la primera, capítulo primero. Epa. Capítulo primero, la caridad. Y en el PDF, no sé qué página es, en el libro es página 21. ¿Qué número me dijo? En el libro es capítulo 1, Magdita, página 21. Y PDF, ya la encontré. Sí, yo creo que eso no lo leímos la otra vez. No, ese no lo hemos leído, por eso aquí ya tengo apuntados los capítulos que hemos leído para que podamos, ¿cómo se llama? No repetirlos. Sí, yo creo que aunque con Coca sí repetimos uno, me recordaba. Hemos repetido 2. Que sí, controlo. Está bien. Bueno, dice del libro Amalio Amigo Soler, el libro La Luz de la Verdad, capítulo 1, título La Caridad. El anciano Turiri, príncipe de Bagdad, era muy rico, muy sabio y pasaba por eminentemente virtuoso. En su palacio, donde los mármoles y los metales preciosos imitaban con sus cincelados los árboles y las flores. En sus jardines, donde las flores y los árboles imitaban con su esplendor los metales y las pedrerías. Mantenía a hermosas mujeres, exigiéndoles tan solo que fueran bellas y estuviesen primorosamente ataviadas. Y no se incomodaba con ellas aunque fuesen necias o caprichosas. Mantenía varios poetas pidiéndoles tan solo que escribiesen versos y canciones cuando les vinieran en talento. Y no se incomodaba con ellos cuando sus poesías no eran buenas. Mantenía buen número de filósofos pidiéndoles tan solo que discurriesen con él sobre la naturaleza de Dios y el origen del mundo, y no se incomodaba con ellos cuando por casualidad desatinaban. Una mañana de primavera, Turiri se paseaba por la calle principal de Bagdad. Las pirámides de naranjas y los montones de rosas de que estaban atestados los puestos de los vendedores, el hormigueo de las chaquetillas y trajes azules, rojos y verdes se destacaban brillantemente sobre la blancura de la calle. Perfumadas magnolias asomaban por encima de los muros de los patios y el agua corría con grato murmullo en los pilones de las fuentes. Y las jóvenes parecían frescas, flores que exhalaban sutilísimo aroma, y a causa de aquellos perfumes, de aquellos colores y de aquella alegría penetrante, el sabio Turiri sentía remozarse su viejo cuerpo.
Recordaba con placer días pasados, no veía ninguna objeción grave a la existencia del mundo tal como es y no estaba lejos de creer que la vida es buena. Dijo casi en voz alta: ¡qué grato calor y qué hermoso sol! Encontró a una niña de 5 años, linda, rubia y sonrosada, vestida con una camiseta, muy seria y con el dedo en la boca. La niña le miraba por entre los mechones de sus dorados cabellos y parecía admirar mucho la gran barba de Turiri, o tal vez las bestias misteriosas bordadas en su manto. Y porque era bonita, Turiri se inclinó hacia ella, le besó y puso en su manecita una moneda de oro. Luego encontró a un niño de unos 10 años. El chico era feo, iba cubierto de andrajos, tenía el rostro lleno de pecas hasta la punta de su arremangada nariz, y sus ojos sin transparencia se asemejaba al agua sucia. Tendía la mano y con voz chillona, como quien recita una lección pensando en otra cosa, refería que su madre estaba en cama, que tenía 7 hermanitos y que hacía 3 días que no había comido. Turiri frunció el ceño y le dio una moneda de oro. 20 pasos más allá, vio a un viejo mendigo, con el espinazo doblado, sucio, harapiento y el aspecto de un perro apaleado. Su barba era amarilla como el cáñamo mal lavado, y sus ojos encarnados y sus pestañas se parecían a las grietas que se abren en los higos demasiado maduros, con voz ronca y silbante como un fuelle roto. Lentamente y sin interrupción, volviendo a empezar, tan pronto había concluido, decía: tened piedad de un pobre hombre que no puede trabajar. El señor Hormuz os recompensará. Y del fétido aliento de su súplica se escapaban los vapores de las bebidas fermentadas. Turiri le alargó una moneda de plata, pero de tan lejos que la moneda cayó al suelo, el viejo mendigo se arrodilló trabajosamente para recogerla. Un instante después, Turiri encontró a una mujer de la que no hubiera podido decirse si era joven o vieja, y que llevaba en brazos a un recién nacido, con la cabeza llena de salpullido y de úlceras, humilde como el polvo de los caminos, tan encorvada que no se le veía en los ojos. Le siguió murmurando con voz lánguida un ruego pertinaz, no por dureza, sino por fastidio. Turiri apretó el paso, pero como aquella miseria y aquel lamento continuaban arrastrándose detrás de él, empezó a revolver en su escarcela sin encontrar lo que buscaba. Al fin, con ademán airado, arrojó a la mujer algunas monedas de cobre. Entonces vio a 30 pasos de distancia a un hombre sin brazos ni piernas, apoyado contra la pared. El hombre, con voz fuerte, triste y desafinada, cantaba una canción de Isidusi, llena de luz, de pájaros y flores, la cual daba horror de oír. Turiri se detuvo y, como aquel a lo menos no podía seguirle, hizo como que no lo veía y pasó al otro lado de la calle. Siguió andando un rato, mas ya no se sentía alegría de vivir, dijo en voz alta. Este sol es insoportable, y regresó a su palacio. Entonces, habiendo reflexionado, llamó a su intendente y le dijo: ve a la calle principal, allí encontrarás a un viejo mendigo y le darás una moneda de oro. Después a una pobre que amamantaba a un niño y le darás 2 monedas de oro. Y a poca distancia a un hombre sin brazos ni piernas y le darás 3 monedas de oro. Mas desde aquel día, siempre que Turiri salía a pasear por la ciudad, le precedía un servidor que distribuía dinero a todos los mendigos, ordenándoles que se fueran para que Turiri no los viese. Y el virtuoso Turiri se fue haciendo cada día más caritativo. No parecía sino que había jurado que no habría más pobres en Bagdad. Todos los días en las salas bajas de su palacio se distribuían alimentos y dinero a cuantos pobres se presentaban. Fundó un hospicio para los niños, uno para los viejos, uno para las madres y otro para los imposibilitados y enfermos. Y cuando le referían que un fingido enfermo o un fingido indigente se había valido de astucia para hacerse socorrer, decía: dejadme en paz, no tengo tiempo de buscar la verdad ni de distinguirla de la mentira.
De esta manera gastó en el alivio de los demás hombres más de los 9/10 de sus inmensas riquezas. Hasta llegó a reducir el tren de su casa, conservando solo a su lado a los más jóvenes de sus mujeres, a los más perezosos de sus poetas y a los menos afirmativos de sus filosofías. Por lo demás, continuaba viviendo con lujo, rodeado de las más espléndidas obras de arte, de la industria y del ingenio y sabiduría de los hombres, y jamás visitó los hospicios que había fundado, ni bajó a las salas en donde se socorría a los desgraciados. Un día que se paseaba por la ciudad, se vio rodeado de una multitud de pobres gentes. Todos juntos gritaban que le debían la vida, y muchos se arrodillaban y besaban la orla de su túnica, pero se encolerizó como si aquellas muestras de gratitud le ultrajasen o le hiciesen sufrir. Y el pueblo le consideró como el hombre más venerable y de más acrisolada santidad que jamás hubiera vivido en Bagdad. Cuando se sintió próximo a morir, mandó que se retirasen los poetas y los filósofos, y solo hizo quedar a su cabecera a una hermosa niña de 16 años, y la cual recomendó que no le dijese nada y no hiciese más que mirarle con sus dulces ojos de color del zafiro. Al morir, los antiguos pobres de Bagdad siguieron su entierro, y muchos de ellos lloraban. Más allá de los tiempos, más allá del espacio, más allá de las formas, ¿en dónde? Pues no lo sé. Ni yo ni nadie. El alma de Turiri compareció ante Hormuz para ser juzgado. Hormuz le preguntó: ¿qué has hecho en la tierra? ¿Cuáles son sus obras? ¿Cuáles son tus obras? Turiri, muy tranquilo respecto a la próxima sentencia, contestó con modestia y sinceridad: ciertamente, no siendo más que un hombre, he sido débil. Me he deleitado con las hermosas líneas, con los colores espléndidos, con la palabra. Pero he fundado con mis riquezas 4 hospitales, he dado a los pobres 9/10 partes de mis bienes, no conservando para mí más que el 10. Es verdad, dijo Hormuz, que no has sido un hombre malo, y que en tus acciones te ha guiado muchas veces un espíritu de dulzura. Sin embargo, por esta vez no entrarás en mi paraíso, pero tu alma volverá a encarnar en otro cuerpo y vivirás una nueva vida terrestre a fin de expiar y de aprender. Turiri, muy sorprendido, preguntó: ¿y qué es lo que tengo que expiar, Señor? Reflexiona sobre ti mismo y conócete mejor. ¿Cuál era tu pensamiento cuando dabas a los pobres tus bienes? Y el día que encontraste al viejo mendigo, a la mujer pálida con su hijo y al hombre sin brazos ni piernas, ¿qué fue lo que sentiste en tu corazón? Una inmensa piedad por el dolor humano, respondió Turiri. Mientes, dijo Hormuz. La primera impresión que te produjo su vista fue una sorpresa desagradable. Te recordaba demasiado brutalmente la realidad del dolor y de la miseria. Te sentías irritado contra ellos porque ofendía tu vista con su deseo y fealdad. Te indignaba también su envilecimiento, la bajeza con que te imploraban y la porfía de sus cansadas súplicas. Les arrojabas la limosna con repugnancia, y tanto era el desprecio que te inspiraban los desgraciados que un día no pudiste soportar sus acciones de gracias, pues la grosería de las efusiones populares te molestaba, y la delicadeza de tus nervios negó a aquellos infelices el derecho de probarte con su gratitud, que no eran indignos de tus beneficios. Te esforzaste en suprimir la miseria creyendo que es un baldón para el mundo y que deshonra la vida. Pero yo te lo digo, yo que penetro en las conciencias, había odio y repugnancia en tu caridad. Pero repuso Turiri: lo que yo aborrecía no eran los miserables, era el padecimiento, era el mal. A Hiram, nuestro eterno enemigo. Yo soy Hiram, respondió Hormuz. Vos, Señor, soy Hiram y soy Hormuz. El bien no puede salir más que del mal, la virtud no puede salir más que del dolor, y esto es, Señor, lo mejor que habéis podido hacer. No blasfemes, el mal pasará, no existe más que para engendrar la felicidad y la virtud cuando la tierra donde se sufre la prueba haya desaparecido, cuando todas las almas de los justos estén conmigo, entonces será como si el mal no hubiese existido. Aquí vamos a hacer una pausa. Acá lo que nos están indicando en cuanto a la caridad, que es como suele suceder en la actualidad. Muchos dan caridad
solo para que los demás vean que están haciendo caridad. Muchos están esforzándose para poder brindar apoyo, pero mejor si son sus subalternos quienes están siendo partícipes de ese tipo de actividades. ¿Por qué pasa ese tipo de situaciones? ¿Por qué? Porque aquí nos está indicando que nosotros pongamos nuestro corazón para poder ser caritativos, para poder brindar ese apoyo. Que nosotros, acá nos comenta también que él le gustaba la belleza y no le importaba si eran hipócritas, no le importaba si era superficial, existía superficialidad, sino que lo que le interesaba era lo bello, lo hermoso. Pero cuando ya pasaba a la situación real, a la fealdad, a la sociedad, a las situaciones que impactan, pero que al mismo tiempo nos hace reflexionar, como nos va describiendo acá nuestra hermana Amalia Domingo Soler, cómo la situación está no solamente en aquella época de 1900, cuando fue escrito, sino que actualmente estamos en 2025 y todos los acontecimientos que se han repetido, pero que está en nosotros la caridad sincera y entregada. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Me acuerdo lo de que dice que tu izquierda o que tu derecha no sepa lo que hace la otra, no me acuerdo cómo es que dice esa frase. Ajá. Ahí se aplicaría con lo que se mencionaba de la ostentación. Cuando solo se está haciendo el bien para que vean lo que hago, para que vean que soy mejor que mi hermano y que prácticamente, digamos, todo lo que hago lo hago bien y lo hace mal. Sí, muchas gracias. Sergio. Solamente de que él era demasiado superficial. Sí. Y no se daba cuenta, aparentemente no se daba cuenta de todo superficial que era. Sí. Y que sí ayudaba, porque sí ayudó, sí. Donó las 9 décimas de su fortuna. Sin embargo, no lo estaba haciendo de corazón. Él era bueno, pero no era tan bueno como para enfrentar las cosas que eran desagradables. Sí. Quería agregar a lo que mencionó Sergio, en la parte esa donde decía que había donado el 90% o 9 de cada 10 de lo que tenía. Ahí nos podemos dar cuenta también de la capacidad económica. Para alguien que tiene un dineral, para alguien que tiene 100 millones, no va a ser difícil dar 90 porque le van a quedar 10. Pero alguien que tiene apenas lo necesario, lo que se mencionaba en algún momento del óvulo de la viuda, esa situación es más difícil porque está dando lo que le cuesta, ¿no? Entonces, y no lo está dando por ostentación, sino que lo está dando de corazón. Entonces, hay que tomar en cuenta esas situaciones porque es como, por ejemplo, que el hermano da más, yo doy y mi otro hermano no da, pero es que mi otro hermano está bien fregado, solamente. ¿Algún otro comentario más, Sergio? ¿No? ¿Tú quieres hacer un comentario, Miki? No, o sea, yo lo que había pensado es justamente desde dónde damos. Gracias. Más que si tengo más, tengo menos, es poco o es mucho, creo que es más la intención desde dónde se da. Desde la mente o desde el corazón, ¿verdad? Porque todo lo que viene como desde la mente es justamente trae una intención posterior. Voy a dar esto para que digan lo que ya ellos dijeron, ¿verdad? Pero cuando se entrega de corazón, pueden ser en nuestro lado 10 quetzales o 100 quetzales, pero va del corazón y es para que la otra persona lo use como considere, no como yo considero que debe usarlo también, porque ese es otro tema también, ¿verdad? Algunos dicen doy caridad, pero para esto. No lo puedes utilizar para otra cosa y bueno, hay varias cosas, pero al final recordemos que la caridad no se trata también solamente de lo material y la caridad mental y espiritual que podamos otorgar a otra persona también es caridad, ¿verdad? Tal vez él daba como gran porcentaje de su dinero, pero no daba su tiempo, no era él. Y no su corazón tampoco. Y ni su corazón, o sea, no era él el que servía, no era él, sino que él ponía a otras personas a que atendieran a otras personas, pero no se tomaba el tiempo de ir aunque sea una vez a atender a los enfermos, o a cuidarlos, o a sonreírles. Entonces también la manera de caridad es súper amplia, ¿verdad? Eso. Ay, muchas gracias por lo que me comentabas de eso de ir con los enfermos y compartir con ellos, porque ahí uno da a conocer
las situaciones difíciles, ¿verdad? O sea, dentro de la lectura donde se manifiesta que la suciedad, el olor fétido, las circunstancias difíciles, obviamente, porque ellos no pueden limpiarse, no pueden bañarse, no pueden arreglarse, pero que al mismo tiempo quienes están ahí colaborando se dan cuenta de la cruda realidad, pero que de alguna manera al darse cuenta también, y como mencionan los tres, haciendo las cosas de corazón, va brindando el apoyo, ¿verdad? Quería agregar a lo que había mencionado Mindy, que efectivamente había que tomar en cuenta la situación de la caridad, que no es la caridad material, sino que es así la caridad moral, que no es difícil en el sentido de que no hay que estar invirtiendo nada. ¿Qué me cuesta, digamos, a mí estar bien con el prójimo? En cambio, digamos, viene el hermano y dice, no, yo lo voy a humillar. Está desaprovechando la oportunidad que tiene. Lo está haciendo sentir mal, en vez de hacerle que por lo menos pase un día o un momento tranquilo. Y entonces ese punto de vista consideraba yo que era importante también. Ahora lo otro que mencionabas de la situación de las personas que no tienen acceso a servicios básicos para tener, digamos así, su higiene, que mencionaba vos que efectivamente tienen mal olor, porque como no tienen acceso a agua, jabón y todo lo que se necesita, no precisamente porque sean malas personas. Por alguna situación han tenido que reencarnar en esas situaciones difíciles y no todos los que están ahí van a ser malas personas, solamente. Magdita, ¿algún comentario? Fíjate que estaba pensando que ha oído usted que dicen, ay, las empresas, ¿cómo ayudan a las personas, a las instituciones? Sí. Pero yo pienso, yo creo que algunas lo hacen no porque van a ayudar, sino porque eso les ayuda a bajar los impuestos, ¿verdad? Sí. Entonces, tal vez, porque ya lo que andan viendo es de no pagar impuestos, entonces se lo están dando a esas instituciones, pero no es porque lo sientan de corazón, que van a ayudar a las personas necesitadas. Aún nosotros, yo estuve en una empresa que nos llegaban a pedir de varios lugares que si se regalaba el producto. Bueno, se les daba, pero no era ¿cómo le dijeron? No se le daba el producto de primera, podía decirle. Sino de segunda. Sino que era o lo que había ¿sobrado? Quebrado. Sí. Entonces, eso era lo que se daba, pero sí le servía a la gente, pues, porque era comida. Sí. Entonces, tal vez al dueño en algo le ayudó, porque ya está del otro lado, pero tal vez le ayudó en algo que permitía que se les ofreciera hasta para los alcohólicos. Ustedes llegaban a pedir. También. Sí, como hay lugares donde tienen a gente que lo están rehabilitando. ¿Cómo no? Entonces llegaban a pedir. Saludos, Magdita. Solo eso, ¿vale? Gracias, Magdita. Vamos a continuar con la lectura. Dice aquí, perdón. Dice, vamos a repetir esta partecita. Dice, no blasfemes, el mal pasará. No existe más que para engendrar la felicidad y la virtud. Cuando la tierra donde se sufre la prueba haya desaparecido, cuando todas las almas de los justos estén conmigo, entonces será como si el mal no hubiese existido jamás. Esto es precioso, dijo Turiri, pero ¿qué se debe inferir de ello respecto a mi caso? ¿Qué sentimiento podían inspirarme criaturas envilecidas y asquerosas? ¿Y qué otra cosa les debía más que aliviar mi miseria? Para que lo aprendas es que te vuelvo a enviar a la tierra. Pero, señor, Turiri no pudo decir más. Desapareció Ormus, desapareció Turiri, solo el abismo. Nada más sencillo ni más triste que la vida de Tiriru. Nadia nació en Skub, hijo de artesanos muy pobres, sufrió hambre y malos tratos durante su infancia. Aprendió un oficio del cual vivió penosamente.
tenía virtudes de pobre hombre, era bastante honrado, bastante bueno y muy bien resignado, pero carecía de la dignidad y de la delicadeza que son el lujo del alma. Se casó para no estar solo. El trabajo faltaba a menudo. Su mujer y sus 2 hijos murieron de miseria. Un día cayó de un andamio y no habiendo tenido los cuidados necesarios quedó enteramente inútil de ambas piernas, con un brazo y paralizado y una llaga incurable en el otro. Tuvo que mendigar. Al principio lo hizo mal. Sintiéndose avergonzado, no se atrevía a insistir y no le daba casi nada. Poco a poco adquirió la costumbre de la mano tenazmente tendida como un instrumento de pesca, de los ademanes humildes, del ruego que persigue al transeúnte y que espera cansarle. Desde entonces recibió poco más o menos lo suficiente para no morirse de hambre, y no teniendo ninguna alegría en el mundo, cuando le quedaban algunas monedas se embriagaba con el licor fermentado del maíz. Una joven muy pobre que habitaba un cuarto contiguo a un chiribitil, habiéndole encontrado varias veces, tuvo lástima de él. Todas las mañanas entraba a curar la llaga de Tiriru, le hacía la cama, le preparaba su pobre comida y le remendaba la ropa sin pedirle nada a cambio. Se llamaba Krika y no era hermosa, pero había tanta bondad en sus ojos que daba gusto encontrar su mirada. Y sin saber por qué, Tiriru acechaba todas las mañanas desde su miserable lecho el momento en que Krika, al levantarse, se asomaba a la ventana. Un día que Tiriru mendigaba como de costumbre, un hombre rico le arrojó con repugnancia una moneda de oro. En aquel mismo momento, Ormus permitió que el alma de Tiriru se acordase de haber sido la de Turiri. Y Tiriru, al ver una expresión de odio en la mirada de aquel hombre rico que le daba limosna, comprendió por qué Turiri había sido condenado por Ormus. Comprendió que también él, en su vida anterior, al mismo tiempo que socorría a los miserables, les había odiado por su envilecimiento y fealdad. Esto es, por cosas de que ellos no eran responsables. Al día siguiente, cuando entró Krika a curarle la llaga, la miró. Vio que desempeñaba su tarea sin repugnancia y que sus ojos continuaban dulces y serenos. Y entonces comprendió que aquella joven que le cuidaba y no se apartaba de él, aunque era horrible entre todos los miserables, era verdaderamente buena y verdaderamente santa. Cuando hubo acabado de curar, le besó la mano silenciosamente y lloró. Y Ormus le hizo la gracia de concederle aquella misma noche una muerte dulce. ¿Qué has comprendido?, preguntó Ormus al alma de Tiriru. Esto, Señor, se debe servir a los pobres pobremente. Se debe penetrar en su alma de pobres y no despreciarles por su envilecimiento y disminución de alma, ya que también nosotros hubiéramos podido vernos reducidos si nos hubieran agobiado las mismas necesidades. Amarles, cuando menos por su resignación, a ellos que son la multitud y cuyas iras unidas barrerían a los ricos con briznas de paja. Y por último, buscar si no subsiste aún en ellos algún vestigio de nobleza y dignidad. Y es menester servirles humildemente, es menester, así como nos resignamos a nuestros propios padecimientos, resignarnos a la miseria de los demás, aun cuando ofenda nuestras delicadezas. Se debe al mismo tiempo que se les socorre, no indignarse contra esa miseria y aceptarla como se aceptan los misteriosos designios de aquel que es el único que conoce la razón de las cosas, porque el objeto del universo no es la producción de la belleza plástica, sino la de la bondad. Eso viene a ser, dijo Ormus, buen servidor entra en mi reino. Bueno, acá nos esclarece cabalmente, ¿verdad?, que a través de las experiencias de una vida posterior, cómo estando en una situación de dificultad, en una situación de necesidad, padece esos acontecimientos cuando está con su mujer, cuando está con sus 2 hijos, por las miserias, no se preocupe, por las miserias de la que atravesó, fallecen tanto
esposa como los dos pequeños, pero que al mismo tiempo se va dando cuenta de las dificultades, de las limitaciones, de las complicaciones, y que por eso mismo dicen en algunas ocasiones que no solo les va mal a algunos, sino que les llueve sobre mojado. O sea, hay cosas más fuertes también que les va padeciendo, pero ese dicho de que se les llueve sobre mojado, en determinado momento les va a servir en un momento dado, porque en este caso, esta muchacha con mucho cuidado y delicadeza empieza a tener compasión por este personaje y empieza a limpiar sus llagas, le empieza a brindar el apoyo. ¿Cómo es que en un momento dado, a través de un momento de lucidez para poder recordar el pasado de quién fue, cómo él recibe esa moneda que se la tiran con desprecio, con negatividad quizás según lo que está dando acá la lectura? Ofensivamente. Ajá. Entonces ahí es donde nosotros nos vamos dando cuenta que él puede recordarse de su situación y ya puede evaluar, o sea, el verse a sí mismo, el conocerse a sí mismo y el agradecimiento. Uno hasta se pone a imaginar cómo le besan la mano con aquel agradecimiento por cómo la muchacha le cura con el cuidado, y él agradece realmente su bondad, que menciona que físicamente tal vez puede ser de las más feas de ese espacio, pero su alma, su espíritu dulce lo envuelve y le agradece, que posteriormente él desencarna y ya va aprendiendo las vicisitudes. Hay un libro espírita que se llama Eustaquio, 15 siglos de trayectoria. En este nos manifiesta una serie de encarnaciones que va atravesando este hermano, que al principio él es saqueador, o sea, él tiene poder económico, pero al mismo tiempo no solamente se aprovecha en diferentes pueblos para matar a la población y adquirir los bienes, y cuando él pasa al plano espiritual, está ligado por una entidad muy oscura. ¿Por qué? Porque por sus mismas inclinaciones también le va asignando, le va sugiriendo ciertas ideas debido a esa forma de vida, y conforme van pasando varias encarnaciones en este libro, va mencionando cómo va valorando la vida y cómo ya posteriormente va haciendo lo posible para ir mejorando. No sé quién desea hacer algún comentario. Sí quiero hacer un comentario. Aquí se nos está manifestando lo que tiene que ver con la humildad. Se mencionaba que este señor se sentía mal, que no se sentía a gusto, sentía un vacío por el orgullo, porque no podía ver, digamos, la situación desde un punto de vista de humildad, como la situación que le pasó a la muchacha cuando le arrojaron el dinero. Ella, con humildad, se sintió que tenía que ayudarlo. Entonces, a pesar de lo que se mencionaba también, que no es ningún pesar, que no tenía belleza física la muchacha, pero tenía un corazón que puede opacar saber cuánto de belleza. Solamente. ¿Alguien más que quiera comentar? Bueno, viendo un poco en la línea que él dice, aquí también es como que me viene a la mente el tema de la reencarnación como tal, porque cuando él regresa tiene todo lo contrario de lo que tuvo en la vida anterior, ¿verdad? Allá tuvo riquezas, tuvo quien lo llevara, quien lo trajera, tenía quien le hiciera servicio, las mujeres más bellas, tantas cosas, y cuando viene a la otra vida para su aprendizaje tiene todo lo contrario de lo que tuvo para poder aprender, ¿verdad? Entonces, la línea de la caridad, de cómo viene dentro de cada una de las reencarnaciones que se nos permite venir para seguir evolucionando y ir quitando justamente todo lo mental que tenemos, o ese espíritu muchas veces más denso de lo que hablamos, de lo que hablaba él, del orgullo y esas podríamos decir enfermedades espirituales que se tienen, porque al final es algo que hace daño al cuerpo y al espíritu. Pero a mí sí me quedé pensando como decir, ok, o sea,
si en esta vida no tengo esto, esto y esto, me va mal en esto y esto, entonces posiblemente en otra, me quedé pensando un instante, Sí. y posiblemente en la otra, entonces sí lo tuve y ahora no. tengo que aprender a valorar esto, algo así, o sea, fue como un instante de un pensamiento personal. Pero, Muchas gracias. Gracias porque realmente eso es lo que nos hace, nos ayuda a recapacitar esta lectura de nuestra hermana María Domingo Soler con respecto a este título de la caridad y cabalmente vernos nosotros. O sea, no es cuestión de que otros nos vean, que otros nos juzguen, vernos nosotros y que Diosito también nos ayude para poder tomar en consideración la parte que manifiestan nuestros hermanos, en donde vernos en un espejo y darnos cuenta que estamos bien y en que estamos mal. Magdita, ¿usted quiere hacer algún comentario? Cabal, acabamos de ver este capítulo, como que está muy de moda la reencarnación, ¿va? Sí. Como es en el YouTube de todo lo que he visto, pero no creo tanto, porque son cosas que no creo que lleguen a tanto, ¿verdad? Pero sí, yo le decía a una amiga que como que no le gustaba una cierta clase de gente. Le dije, ten cuidado, porque la próxima podés nacer ahí. Entonces no sé si al fin le caló, usted ya no la oí otra vez a decirlo, porque uno no sabe qué todo lo que está arrastrando para la siguiente encarnación. Pero sí, al menos lo que hoy vimos en la lectura, sí le dieron la oportunidad de saber en qué fue lo que había hecho en la vida anterior, pero no creo que nosotros aquí nos pase eso. Yo no creo. Por eso se nos olvida y seguimos adelante cometiendo los mismos errores. Solo eso, ¿vale? Muchas gracias, Magdita. Vamos a continuar entonces con la lectura del capítulo 2. Dice lo mejor. Es como interesante. Dice capítulo 2, lo mejor. Qué bueno es hacer bien. Disfruta el alma de las más deliciosas emociones. Y un sueño de placer, de dulce calma, nos lleva a contemplar otras regiones. Cuando se sabe que en un tugurio helado hay varios seres que, sintiendo frío, maldicen su falta y adverso, dado llegando al más horrible desvarío. Y como ángel de paz y de consuelo, penetra en la miseria morada, diciendo a los que gimen a su lado, elevad hasta Dios vuestra mirada. ¿Pensáis que nadie sabe vuestra pena? ¿Pensáis que nadie con vosotros llora? ¿Que no hace suya la desdicha ajena y una limosna con afán implora? Para daros el pan y un techo amigo y medios de vivir más consolados. ¿Pensáis que solos, sin ningún testigo, no son vuestros lamentos escuchados? Estáis en un error. El amor vela, el amor nunca duerme, está despierto. Es de Dios, el divino centinela, el faro que señala el mejor puerto. Y el amor tiene muchos mensajeros que van diciendo en coro, despertaos, los reyes, los magnates, los pecheros, y todos en unión, vivid y amaos. Por eso, yo escuché vuestro gemido, que nunca el hombre se lamenta en vano, que siempre su lamento es repetido por el eco en el monte y en el llanto. Convertirse en agente de consuelo es gozar de un placer indescriptible, de un infierno espantoso hacer un cielo. ¿Cabe un goce más puro? No, imposible. El placer de la carne satisfecho produce a veces doloroso hastío, se queda el corazón hecho pedazos y parece que el orbe está vacío. Todas las sensaciones de la vida llevan tras de sí el cansancio, la tristeza, tras de loca carrera la caída, y en el mismo placer la lucha empieza. En cambio, haciendo el bien, nunca el hastío se apodera del alma compasiva que cae sobre ella, bienhechor rocío. Feliz quien con su amor a nadie esquiva. Dices muy bien, mujer, yo he vivido en todas las esferas terrenales, así dice un espíritu en mi oído, y de la vida sé, goces y males. Yo sé que he dictado leyes y a mi acento los
pueblos se lanzaban al combate. Yo que decía desde mi regio asiento, toda esa muchedumbre por mí late. Por mí se agita y corre a la pelea sin pensar en su hogar y en sus placeres. Y puedo, si me pasa por la idea, diezmar guerreros, niños y mujeres. Yo me he visto dueño y soberano de los pueblos, y he sido omnipotente, y la barca de Pedro por mi mano dejó de naufragar en la corriente. Cuando dejaba el mundo y sus engaños, qué soledad, qué sombra, qué tristeza, qué tropel de espantosos desengaños. ¿Dónde estaba mi poder y mi grandeza? ¿De qué servían los salmos funerales? ¿De qué mi sepultura de granito? ¿Y de qué tantas pompas mundanales? Siempre a mi alrededor decían maldito. Y pasaban legiones de guerreros agitando sus armas homicidas, y todos me clavaban sus aceros, ahondando enfurecidos mis heridas. Y un siglo y otro siglo, Dios eterno, qué modo de sufrir tan horroroso. Yo sé lo que es vivir en el infierno sin tener un segundo de reposo. Yo sé lo que es correr de puerta en puerta, pidiendo pan con dolorido acento, y ni una sola encontré abierta, que todos desoyeron mi lamento. Y del trono al bajar los escalones no encontré en el palacio un solo amigo. Qué horribles, qué espantosas impresiones, qué triste es sollozar sin un testigo. Recordar el poder y verse solo, mirar las muchedumbres allá lejos, el orbe recorrer de polo a polo y ver de las grandezas los reflejos, pero todo a distancia indefinida. Cerca de mí la sombra, el aislamiento, reloj sin horas, tiempo sin medida, y en la memoria cruel remordimiento. Y un siglo y otro siglo, qué tortura, coloso ayer y hoy mísero pigmeo, haber llegado a gigantesca altura extendiendo las alas del deseo, y caer en un abismo tan profundo, tan hondo, Dios eterno, qué agonía, haber llegado a ser señor de un mundo y luego no tener ni luz del día. ¡Qué lucha! ¡Qué tormento! Es imposible contarte los horrores de mi historia. No se puede creer cuánto horrible es llevar un infierno en la memoria. Mas todo tiene fin, menos la vida. La ceguera moral también se cura, y al despertarse mi alma fratricida desde el abismo se elevó a la altura. Volví a la tierra, humilde, arrepentido en mi camino, hallé tan solo abrojos. Soñé con el placer de ser querido, y el llanto del dolor nubló mis ojos. Nacer y renacer, y centenares de encarnaciones, ¡ay! Tuve en la tierra, conté los desengaños por millares. Luchar con la expiación, qué horrible guerra. Pero entre las espinas brotan flores, y las flores su aroma me brindaron, y en un valle que fue nido de amores, allí comencé a amar, y allí me amaron. Yo era débil mujer, hogar tranquilo me ofreció humilde cuna. Qué alegría reinaba siempre en mi modesto asilo. Todo en torno de mí se sonreía. Con hombre me uní, de muchos hijos cuidé afanosa con cariño santo. Les presté mis cuidados más prolijos y con mis besos enjugué sus llantos. Una tarde de invierno, una mendiga llegó a mi puerta demandando un lecho. Rendida de dolor y de fatiga, con 2 niños dormidos en su pecho. Le abrí mis brazos, le ofrecí amorosa cuanto en mi humilde hogar de bueno había. Mas la mendiga triste y pesarosa me dijo: no hay desgracia cual la mía. Yo me siento morir, mis pobres hijos se quedan al perderme sin amparo. Nadie en ellos tendrá sus ojos fijos, naufragarán sin encontrar un faro. Numerosa familia me rodea, le dije con dulzura a la cuitada. Tendré 2 hijos más, mi alma desea que no mueras, mujer desesperada. Compartiré con ellos los cariños y las dulces caricias maternales. Quiero tanto a los pobres y a los niños, serán tus hijos y los míos iguales. Para mi corazón de amor henchido, la pordiosera me miró asombrada, diciendo con acento conmovido: de mis hijos serás idolatrada. Y abrazando a los pobres pequeñuelos con esa fuerza que las madres tienen, me dijo: voy camino de los cielos, las almas de mis padres por mí vienen. Ya están aquí, te miran,
te bendicen como yo te bendigo, te rodean. Presta atención. ¿No entiendes lo que te dicen? Que tú y los tuyos benditos sean. Y con el dulce sueño de la muerte cerró los ojos la infeliz mendiga, cayó en mi pecho su cabeza inerte y el eco murmuró, Dios te bendiga. Los hijos de la triste pordiosera crecieron a mi lado sonrientes, su infancia fue perpetua primavera. Eran buenos, sencillos y obedientes. Cuando la juventud, que es siempre hermosa, despertó sus doradas ilusiones, una guerra entre reyes espantosa, efectuó de bastardas ambiciones. Me arrebató a mis hijos que corrieron a cumplir como buenos ciudadanos. Mis hijos adoptivos también fueron a luchar por capricho de los tiranos. Y fueron tan valientes y tan bravos y cumplieron tan bien su cometido de sus deberes, fueron tan esclavos que obtuvieron un premio merecido. El mismo rey los hizo caballeros al ver que habían luchado cual titanes. Les regaló magníficos aceros y fueron sus más grandes capitanes. Los hijos de la triste pordiosera que en su infancia durmieron en mis brazos y que al hallarse en muy distinta esfera más fuerte estaron tan divinos lazos. Descendían hasta mí con sus laureles, los dos me prodigaban su cariño diciendo, ¿ves? A tus recuerdos fieles siempre para tu amor seremos niños. Los niños de la débil pordiosera que les distes cuidados tan prolijos, que alfombraste de flores su carrera y les diste hermanos en tus hijos, que almas tan buenas fueron. Su ternura me hizo sentir un goce indefinible. Cuánto amor para mí, cuánta dulzura, gratitud tan inmensa, es increíble. Cuando la muerte se acercó a mi lecho, los dos cayeron ante mí de hinojos. Los dos se disputaron el derecho de acariciarme y de cerrar mis ojos. Y los dos, esforzados capitanes tan nobles y arrogantes, tan apuestos sin poder separarse de mis manos, los dos quisieron conducir mis restos sobre sus hombros, y en la humilde fosa por mí pedida, con dolor me echaron, y con voz conmovida y angustiosa, por mi reposo eterno a Dios rogaron. Qué despertar tan grato el de mi alma al darme cuenta que mi yo vivía. Qué plácida quietud, qué dulce calma. Un ángel junto a mí se sonreía en forma de mujer. Qué cariñosa me dijo, da reposo a tu fatiga. Mira bien mi envoltura luminosa. ¿No te acuerdas de mí? Soy la mendiga. La que la amó al morir te dijo sollozando, piedad. Piedad para mis pobres hijos. Y tú, a mis pequeñuelos abrazando, dijiste, mis cuidados más prolijos yo les prodigaré. Muere tranquila, tus hijos y mis hijos son iguales para mi corazón, que no vacilen en cumplir sus deberes maternales. Ven, madre de los huérfanos, recibe el premio merecido a tus virtudes, la gloria que tu mente no concibe donde el alma no encuentra, ingratitudes tu morada será. Ven, alma buena, y en las alas de luz de la mendiga, crucé del éter la extensión serena, escuchando por doquier, Dios te bendiga. Dios te bendiga, ven, ven a los cielos por haber amparado a dos proscritos, por haber prodigado tus desvelados a dos infortunados pequeñitos, y el rumor de tan dulces bendiciones cual música divina, yo sentía, me agitaba en diversas direcciones y el eco en mi alrededor la repetía. ¡Qué cambio al despertar! Cuando dejaba mi túnica de púrpura en la fosa y mi iglesia, sus cantos elevaba, qué soledad, gran Dios, tan espantosa. Encontraba mi espíritu aturdido al verse en el espacio abandonado, por todos sus vasallos maldecido y por todos sus deudos olvidado. Podemos hacer acá una pausa. Como las acciones, ¿verdad?, de asistencia, de cuidado, en donde todos somos hijos de Dios y todos nos debemos apoyo. Mientras estaba leyendo esta parte en donde mencionaba esta señora que la persona que estaba en esa situación difícil y estaba angustiada por qué iba a hacer de sus hijos, me hizo recordar que hace
unos 25 años atrás, o 30 quizás, nos comentaba una señora que estaba dando de mamar a su pequeño. Y había una vecina que tenía a su bebé casi con meses de diferencia, pero no podía darle mamar. O sea, tenía esa limitación. Entonces vino ella y le dijo a su vecina: no se preocupe, yo le doy de mamar a su bebé. Y así lo hacía. Entonces, ¿cómo es de importante ese punto, verdad? Porque cuando nos dicen somos hermanos, a veces les preguntamos, pero ustedes de la misma religión que yo participo, usted tiene la misma doctrina, como tratando la manera que la fe va a ser la que nos va a permitir ser hermanos. Y si somos creados por el mismo Padre, obviamente somos hermanos, y que por eso mismo nos indican que en algunas ocasiones hay ciertas personas que no son padres y no son madres, pero sí pueden serlo al cuidar, asistir a otros pequeñitos, al brindarles apoyo, al brindarles luz, al brindarles orientación, al brindarles consejos. Entonces, acá cuando nos van narrando a través de esta poesía parte de los acontecimientos que está atravesando, al mismo tiempo nos vamos dando cuenta cómo por haber hecho eso desinteresadamente, esta señora, quien la recibe es aquella persona que le dice: no te acuerdas de mí. Entonces, gracias a ti por esa atención con ese halo de luz y ese halo de esperanza. Entonces uno se pone a analizar que muchas veces suele suceder, y en algunos libros espíritas nos manifiesta que hay personas que están en situaciones muy difíciles, muy complejas, pero ellos son espíritus superiores, más de lo que nosotros nos imaginamos, y que muchas veces nosotros los tal vez tenemos un pensamiento distinto por la posición social, y no es cuestión de la posición social, sino que es cuestión de la luz que emana dentro de cada uno de los espíritus. Como alguien, por ejemplo, en su familia que diga: por algo lo tenemos en la familia, y tal vez es una situación que es la que está atravesando, no precisamente porque sea un espíritu inferior. Sí, cabal. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? No. Pero sí es muy esclarecedor. ¿Usted quiere hacer algún comentario, Magdita? No, Magdita, está todo claro. Claro como la luz, dijo usted. Bueno, vamos a continuar. Dice: ni una lágrima, oh cielos, desprendida de un recuerdo de amor a mi memoria. Vivir sin ser amado, eso no es vida. Amar y hacerse amar, qué gran victoria. Victoria que alcancé con mis desvelos por mi amor a dos almas generosas que me abrieron las puertas de los cielos. Qué moradas, Amalia, tan hermosas. Qué afectos, qué atracciones, qué cariños tan grandes, tan inmensos, tan profundos como las madres aman a sus niños, así aman los seres de otros mundos, donde he podido detenerme en un punto para estudiar su vida y sus costumbres y admirar el bellísimo conjunto que forman sus sensatas muchedumbres. Qué humanidades vi tan venturosas, qué mundos tan felices, tan dichosos, porque allí habitan razas luminosas que producen inventos asombrosos. Si por una obra buena he merecido obtener tan preciada recompensa, siendo nuestro progreso indefinido, es nuestro porvenir la dicha inmensa. Por eso, lo mejor que hay en la vida es practicar el bien sin condiciones, sin poner jamás tasa ni medida en nuestras evangélicas acciones. Siempre el amor que nuestros pasos guíe, que nos inspire, que nos dé su aliento. Gocemos con el goce del que ríe y atendamos al débil descontento. Amar y siempre amar. De la codicia huyamos y del sórdido egoísmo, porque la ley del amor en su justicia nos manda a hacer el bien por el bien mismo. Como enseñanza acepta el fiel relato de la existencia que a un deber bendito mi tiempo consagré. Que fuese el más grato que ha gozado mi espíritu proscrito. Fui feliz practicando una obra buena y dichosa en los brazos de la muerte, y venturosa en la región serena al despertarme vigorosa y fuerte. El progreso y la paz que he contemplado en los mundos de luz que he recorrido, cuánta
Cuánta enseñanza me ha prestado, lecciones que jamás daré al olvido, por vivir entre aquellas almas puras, por merecer su embriagador afecto. Subiré del abismo a las alturas y seré, por mi amor, un ser perfecto, perfecto. En un estado relativo en la comparación con mi pasado, ayer era mi espíritu cautivo en la cárcel fatal de su pecado. Salí de esa prisión, tender las alas, admirar del eterno la grandeza, querer del justo las divinas galas, contemplar el pasado con tristeza, y dar el primer paso en el camino del estado perfecto que se anhela, sintiendo el alma ese dolor divino, divino sí, porque al sentirlo vuela buscando espacio, movimiento, algo maravilloso que presiente, y es su espiritual renacimiento, su propia luz, el sol que hay en su mente. Así me encuentro yo, anhelo en los mundos que he visto, entre sus flores, bajo la luz de su admirable cielo, y gozando en sus plácidos amores. Siempre que un alma a la virtud se inclina, le doy mi inspiración y mis consejos. El rayo del amor que te ilumina, le irradio para ti desde muy lejos. Hoy más cerca de ti, te felicito porque has dicho, renuncio al retroceso. Tengo una sed ardiente del infinito, quiero beber el agua del progreso. Bebe en buena hora el agua de la vida. No olvides al beberla mis lecciones. Practica el bien sin tasa ni medida, que es lo mejor, amar sin condiciones. La calma y el silencio me rodea. Enmudeció la voz del ser amigo que iluminó mi mente. Loado sea, espíritu de amor, yo te bendigo. No me dejes jamás. Mi alma desea practicar lo mejor. Si lo consigo, quiero enlazada a ti, cruzar los mares donde bogan los mundos a millares. Esta poesía que nos narra y nos manifiesta lo mejor, realmente nos indica el amar, y no dejemos de amar, y aun cuando a veces dentro de este mundo convulsivo, difícil, pero también recordamos que estamos en un mundo de expiación y prueba, que obviamente lo que va a prevalecer es la maldad, pero que estamos en el trabajo para que nosotros no nos contagiemos de esa maldad. Y también cuando estaba leyendo esta poesía me hizo recordar hace tal vez unos 40 años atrás más o menos, le hicieron la entrevista en Estados Unidos a un señor que tenía como un orfanato. O sea, y era una caballería que tenía su propia familia, pero también dentro de su familia también adoptaba a otros muchachos y compartía con todos y les decía a sus hijos que les dijera hermanos. Entonces adoptó una gran cantidad de personas, no me recuerdo cuántos niños y cuántos jóvenes. Entonces todos le querían mucho porque lo hacía de corazón, o sea, sabía de las limitaciones, sabía de las vicisitudes, sabía de todo. Y entonces algunos en ese programa en donde le estaban entrevistando se fueron acercando a agradecerle. Ya eran hombres derechos, algunos pequeños de estatura, otros más grandes, pero con aquel agradecimiento. Quería hacer ese comentario en base aquí lo que se menciona, ¿verdad? Que nos está dando a conocer a través de la poesía también que dentro de las dificultades también tenemos esas alegrías y esas bendiciones, pero que también dentro de ello vamos progresando y que eso nos hace ver mucho mejor el entorno de nuestra vida y que también pidamos la asistencia a los buenos espíritus para que nos den esa fortaleza y ese coraje para poder continuar dentro de las vicisitudes que tenemos frente a nosotros. No sé si alguien quiere hacer un comentario. ¿No? Esas bendiciones que se ven en las dificultades van dando esperanza y perseverancia. Sí, muchas gracias. Maidita, ¿usted quiere hacer algún comentario? Aquí estaba hablando, es decir, un espíritu que pasó cuántas reencarnaciones, porque hablaba de siglos, o sí. sea que pasó bastantes, sí. Para llegar a lo último, ¿verdad? A esa posición, exactamente, y le estaba hablando desde el plano espiritual de las situaciones difíciles, pero que al haber participado, haciendo buen uso, en este caso de la encarnación como madre,
hizo lo correcto y lo hizo de corazón, entonces eso le ha ayudado en su perfeccionamiento en la medida en donde ella se encontraba, también menciona. Como que ya pasó en la noche. Exacto. Sí. ¿Verdad? Ujú. Pues cuánto sí pasó como me imagino, como guerrero o algo menos, porque hablaba siempre de personas y todo eso, ¿cómo se llama? De los ejércitos, como que estuvo mucho tiempo en eso. Es muy probable que, como recordemos que cuando estamos ya en el plano espiritual, ya tenemos una visión un poco más clara de los acontecimientos que pudimos haber atravesado en algunas encarnaciones. Muy bonito. Sí, muchas gracias. Entonces vamos a finalizar esta primera fase. ¿Algún último comentario que quieran realizar antes de pasar? ¿No? Aquí.